Buenos días a todos, hermanos, amigos que nos visitáis, muy bienvenidos. Estamos delante de la palabra del Señor y aquellos que tenéis la Biblia en papel, pues os pido que abráis en Mateo capítulo 5, para situaros un poco en contexto. Estamos haciendo una serie de predicaciones en el titulado Sermón del Monte, lo llamamos Sermón del Monte, que comprende los versículos, los capítulos del 5 al 7 del Evangelio de Mateo. El Evangelio es uno de estos libros, 4 libros de la Biblia que nos habla de la vida de Jesús aquí en la tierra. Y este sermón es un gran sermón que él predicó y en el cual estuvimos viendo cómo Jesús comienza hablando de cómo es el carácter de un verdadero creyente, cómo es su corazón y cómo este afecta al mundo, es sal, es luz. Y también, como estuvimos viendo la semana pasada, Jesús está explicando que él no ha venido a abolir la ley, sino que ha venido a cumplirla. Y Jesús cumple la ley en dos sentidos. Por un lado, Él es el único hombre que ha pisado esta tierra que ha cumplido la ley de Dios perfectamente, completamente, en pensamientos, actitudes, motivaciones, obras, palabras. Su vida es perfecta. El único humano perfecto, Dios como hombre. Y eso hace también que cumpla la segunda parte de la ley, que es recibir el castigo. Por cuanto es un cordero sin mancha, sin pecado, Él es el único que puede pagar por los pecados de todos, ¿no? Así que Jesús viene a cumplir la ley. Y como estuvimos viendo en esta última sección, Jesús acaba con una frase muy fuerte. Una frase que debería dejarnos a todos alerta, ¿no? Con todos los sentidos puestos. Y es la siguiente. Dice, porque os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Son palabras que nos dejan contra la espada de la pared, ¿verdad? Así que la pregunta es, ¿tu justicia es superior a la de los escribas y fariseos? Y enseguida se mira en tu mente todo lo que haces, ¿no? Pues yo, no tengo todos los días un tiempo con el Señor, yo vengo a la iglesia, yo conozco la palabra de Dios, yo he dado testimonio a otros. Si empiezan a venir un montón de argumentos de este tipo y una lista grande de todo lo que haces por el Señor y cómo eso demuestra que eres justo, más justo que los escribas y fariseos, tengo que decirte que mejor no tomes ese camino, porque vas a salir perdiendo. Ellos, como se dice en términos futbolísticos de deporte, te van a dar una paliza, te van a machacar. Porque ellos eran personas que estuvieron toda su vida dedicada exclusivamente a estudiar las Escrituras y a guardar los mandamientos. Esa era la obsesión de su vida. Ellos memorizaban no versículos sueltos como hacemos nosotros, sino libros enteros, desde el principio hasta el final. Eran personas que diariamente oraban, que ayunaban todas las semanas regularmente, que diezmaban no solamente el dinero, el sueldo que recibían, sino de todo, como decía Paco, hasta el comino, la venta, el eneldo. Todo lo que tenían apartaban la 10ª parte para el Señor. ¿Y tú lo haces? Si eran personas que, como digo, su obsesión era no quebrantar ninguno de los mandamientos. Y por eso, además de la ley de Moisés, tenían otros muchos mandamientos para evitar siquiera acercarse a incumplir esos mandamientos. No era como si este es el mandamiento, era como una barra de protección, ¿no? Y cada vez más barras de protección, así, a fin de acercarse lo menos posible a quebrantar ese mandamiento. Y Jesús nos pone a cada uno de nosotros frente a ellos y nos dice eso. Si tu justicia no supera la de ellos, no entrarás en el reino de los cielos. Y está hablando a los discípulos primeramente y a mí. Así que, según Jesús, no vale con una justicia más pequeña que la de ellos. Ni siquiera vale una justicia igual a la de ellos. Si tu justicia no es superior a la de ellos, no vas a entrar en el reino de los cielos. Así que la pregunta es, ¿cómo podemos vivir una justicia superior a la de ellos? Y como bien apuntaba Paco, sabemos a la luz de la revelación de todo el Nuevo Testamento que nuestra justicia es otra persona, que es Jesucristo. Somos salvos, no más a nuestra propia justicia, sino más a su justicia, porque Él cumplió la ley, como decíamos antes. Pero no podemos ignorar que cuando el verdadero creyente deposita su confianza en Cristo y es revestido
eso se plasma en una vida de justicia. ¿Por qué? Porque Cristo vive en él. Y la justicia que él practica es mucho superior, muy superior a la de los fariseos y de los escribas. Habíamos visto al principio del Sermón del Monte cómo Jesús describe el carácter del verdadero creyente. Aquellos que verán a Dios, aquellos que verán el reino de Dios, son personas pobres en espíritu, mansos, humildes, etcétera, etcétera. Así describe el corazón del creyente, ¿no? Así que el hecho de que Cristo vive en nosotros ahora por la fe, que somos revestidos de su justicia, eso se ve en una vida que ama la justicia. ¿Por qué? Porque Dios ha implantado o ha escrito sus leyes en nuestros corazones. Esa es la gloria del Nuevo Testamento, ¿no? Del Nuevo Pacto. De manera que aunque en verdad luchamos con nuestro pecado cada día, caemos incluso en él, el Espíritu que trae arrepentimiento nos confronta con el Evangelio y transforma nuestro corazón. No solamente nuestras obras, sino también nuestros deseos, nuestras motivaciones. Así que purifica nuestros corazones para que todo lo que hagamos sea el resultado de descubrir el Evangelio, de ser amados por Dios. Es una respuesta al Evangelio. De manera que, como vamos a ver hoy, solo cuando el Evangelio transforma nuestro corazón, solo cuando obra a través del amor de Dios que hemos recibido, es que comenzamos a experimentar lo que es vivir una justicia superior a la de los escribas y fariseos. Y aquí tenemos que tener cuidado a veces porque es algo que como evangélicos tenemos muy claro, ¿no? No somos salvos por las obras, sino por la fe, y a Dios le importa el corazón, no le importa tanto lo que hagas, y a veces usamos este lenguaje. Pero cuidado, porque le importa el corazón. Eso debería hacernos temblar, más que relajarnos, ¿no? Y a veces lo tomamos al revés. Si tu corazón ha recibido el amor de Dios, estará impulsado a amarle constantemente, a buscarle, tendrás sed, desearás más. Cuando peques, irás corriendo a sus brazos a buscar misericordia. Así que esa es tu realidad. O te mantienes una vida fría que cumple con los mínimos para dar la impresión de que eres un buen cristiano. Si tu justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraremos en el reino de los cielos. Ahora, ¿cómo se traduce esto en la práctica? ¿Cómo es una vida que vive una justicia superior a la de los escribas y fariseos? Bueno, pues eso es precisamente lo que vamos a comenzar a ver hoy, en estas próximas semanas. Y donde vamos a ver primeramente cómo se manifiesta esa justicia superior a la de los escribas y fariseos. Es curioso porque tiene que ver no tanto con una disciplina espiritual, con tu manera de orar, tu manera de ayunar, o cosas parecidas, sino que tiene que ver con tus relaciones. No olvidemos, hermanos, que la santidad tiene que ver con relaciones. No tiene que ver con lo que haces en tu cuarto a escondidas. También, obviamente, eso influye. Pero la santidad tiene que ver con el amor. ¿Quieres cumplir todos los mandamientos? Ama a Dios. Y ama a Dios como a ti mismo. Ese es el cumplimiento de la ley. La santidad es amor a Dios y amor a los demás. Y ahí es donde va a ir Cristo, en este primer texto. Vamos a leerlo. Vamos a ver los versículos que van desde el 21 hasta el 26 del capítulo 5 de Mateo, ¿vale? Dice así la palabra del Señor. Es Jesús hablando. Habéis oído que se dijo a los antepasados: no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga raca a su hermano necio será culpable delante de la corte suprema. Y cualquiera que diga idiota será reo del infierno de fuego. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Reconcíliate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. No será que tu adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo. Hasta aquí la palabra del Señor. Son palabras fuertes, ¿verdad? Y hablamos de que el Sermón del Monte nos lleva a una vida práctica, y aquí empezamos a masticar, a saber lo que es esta vida práctica donde nos encontramos, ¿no? Y esta es la primera de 5 secciones en las cuales Jesús comienza de una manera muy parecida siempre. Oísteis que fue dicho a los antepasados, ¿no? Por los antepasados.
O también más adelante dirá, oísteis que se dijo. Y ahí entonces Jesús cita algunos de los mandamientos que encontramos en el Antiguo Testamento, ¿no? En la ley de Moisés. Pero lo que está haciendo aquí Jesús no es tanto citar literalmente la ley de Moisés, sino que lo que está haciendo es sacar a la luz la enseñanza tradicional de algunos mandamientos de la ley en la forma en que se estaban enseñando de generación en generación. Fijaos que en el capítulo anterior, cuando Jesús está siendo tentado por Satanás y cita la ley, no solo el pan vivirá al hombre, por ejemplo, ahí no dice, oísteis que fue dicho, o Satanás fue dicho, sino está escrito. Es diferente. Jesús cita literalmente la ley, no solo de pan vivirá al hombre. Pero lo que va a hacer en este momento Jesús es corregir la interpretación que se había dado de la ley. De hecho, encontramos algunas citas que no están literalmente en la ley, es la explicación que ellos estaban dando de ciertos mandamientos. Así que lo que tenemos aquí no es que Jesús está corrigiendo los mandamientos de Dios. Tampoco los está ampliando, dándoles un sentido nuevo que antes no tenían. Jesús la está interpretando perfectamente. Está diciendo, esto es lo que significa cada uno de los mandamientos. ¿Por qué? Porque Él es el profeta que estábamos esperando, como vimos al principio. Fijaos que cuando Jesús habla en este texto, por ejemplo, dice, oísteis que fue dicho esto, pero yo os digo, 2 puntos. Y ahí interpreta. Esto era algo fuera de serie. Normalmente los que hacían los escribas, lo que se llaman los maestros de la ley, que era citar a otros rabinos. Esto es algo que hacemos los predicadores, ¿no? Ponemos citas de otros predicadores, de grandes teólogos, ¿no? ¿Para qué? Para dar seguridad de que lo que estamos diciendo no es una idea mía que me ha venido a la mente, una inspiración sola, apartada de la tradición eclesial, sino que estamos dentro, estamos en la misma línea, ¿no? Grandes teólogos apoyan esto y dan una apoyo al argumento que decimos, la interpretación bíblica. Pero lo que hace Jesús es diferente. Jesús no cita a nadie para respaldar su autoridad. Él es la autoridad. Y cuando Él habla, está diciendo, esta es la interpretación. ¿Por qué? Porque este Jesús, que está ahí como un hombre entre ellos, es el mismo que estaba en el monte Sinaí dándole a Moisés. Y no solamente es que Él, como Dios, estaba dándole la ley de Moisés, a Él mismo, a Moisés, sino que esta ley habla de su propio corazón. Esta ley no es una ley simplemente para que la nación de Israel pudiera vivir con una ética y una moral correcta. Esta ley habla de la justicia de Dios. Habla de cómo es su sabiduría, ¿no? ¿Qué decía en Deuteronomio que encontramos, no? Cuando los pueblos vean cómo vivís, dirán, ¿de dónde obtuvieron ellos esta sabiduría, no? ¿Qué mandamientos son estos? Pues de Dios, ¿no? Así que esta ley habla del corazón de Jesús. Y es por eso que Él tiene toda autoridad para decir, oísteis que fue dicho esto, pero yo os digo. Esta es la interpretación. Esta es la autoridad que tiene Jesús, ¿no? Al hablar. Totalmente diferente a cualquier predicador que podamos encontrar en el horario de la historia. Así que el primer mandamiento que se cita aquí es, no matarás. Estoy seguro que si le preguntamos incluso a algunos de nosotros, ¿no? Pero gente en la calle, si Dios se presentara ante ti, ¿tú crees que irías al cielo? ¿Sí o no? Pues muchos dirán, sí. ¿Por qué? Pues yo soy una buena persona, yo no he matado a nadie, ¿no? Ese es el mandamiento que más se utiliza para defender que vamos a ir al cielo. ¿Por qué? Porque matar, asesinar, cometer homicidio es algo que nos parece horrible a nuestros ojos. Está muy condenado, no solamente por los cristianos, sino por toda la humanidad, ¿no? Ateos, cristianos, hindús, lo que sea, ¿no? El asesinato se ve como algo malo, perverso a nuestros ojos. Por lo tanto, el hecho de no haber cometido asesinato nos da un sentido de justicia media, ¿no? Esto es malísimo, reconozco que esto es malísimo y yo no he cometido esto ni jamás lo cometeré. Así que nos refugiamos, la humanidad se refugia muchas veces en este mandamiento para decir, soy una persona justa. Pero lo que va a decir Jesús es, tú y yo, bueno, Jesús no dice eso, lo que digo yo es, tú y yo hemos cometido este pecado. No hay nadie que no haya sido un homicida. Y vamos a leer qué es lo que dice Jesús, ¿no? ¿Por qué dice Jesús esto? Todo lo que va a decir Jesús ahora es que este no matarás no tiene que ver solamente con asesinar a alguien, cometer el asesinato físicamente, sino que es algo que se realiza en el corazón, ¿no? Dice, pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. ¿Has sentido enojo contra alguien? Eres culpable.
estar enojado contra alguien, haber sentido odio, o rabia, o ira, o guardar rencor contra alguien, es tener el mismo espíritu que un asesino, que un homicida. Esto es muy fuerte, porque el enojo es algo que se lleva por dentro, ¿no? Y aunque se exterioriza, ¿no? Luego habla de cualquiera que diga raca, necio, ¿no? Habla de insensato, o cualquiera que diga idiota, ¿no? O sea, en verdad siempre el enojo se acaba exteriorizando de una forma u otra, ¿no? Y esa es la realidad. A veces insultamos, a veces despreciamos a otra persona, o a veces simplemente en silencio cortamos una relación. No quiero saber nada más de esta persona. Es una forma de matar también. O ignoramos a esa persona, ¿no? Y el problema de todo esto es que cuando Jesús habla del enojo, el enojo es algo que se lleva por dentro, aunque se exterioriza, ¿no? Pero es algo que se lleva por dentro. Y eso, a nuestros ojos, nos parece que sea poca cosa, que no sea tan grave, ¿no? Si yo no mato a esa persona, si no llego ni siquiera a insultarla, ¿por qué es tan malo el enojo? ¿Por qué es como asesinar? Si es algo interno, la realidad es que aunque tú no lo hagas, aunque no cometas asesinato, muchas veces cuando sentimos enojo contra alguien, desearíamos tomar venganza de alguna manera, aunque sea que la gente supiera lo que me ha hecho. Es una forma de venganza. No lo vamos a hacer, porque somos cristianos, no vamos a hacerlo. Pero en el fondo de nuestro corazón nos gustaría que la gente supiera quién es esta persona realmente, lo que me ha hecho, las heridas, lo que me ha causado. No soportamos que tenga una buena reputación delante de los demás. Nosotros sabemos quién es esa persona realmente, ¿no? Deseas que todos sepan quién es. Es una forma de vengar, una forma de asesinar a otra persona. Y Dios ve esto. Y cuando ve esto, a veces pensamos, no, si es algo interno, como decía antes, ¿por qué es tan grave? Y quiero decirte que para ti también es importante, o mucho más importante lo interno que lo externo. Por ejemplo, yo puedo decirle a mi mujer la palabra toda de dos maneras muy diferentes, ¿no? Me puedo hacer una broma y decir, está bien, cariño. O decirlo lleno de rabia, de odio y de rencor, de desprecio. La misma palabra cambia totalmente cuando cambia ¿qué? Tu interior. Cuando ella recibe una mala palabra de mi parte, lo que me molesta no es la palabra, las letras que tiene esa palabra juntas. No, lo que ella siente es mi ira, mi odio, el deseo que tengo de aplastarla, de dejarla mal. Eso es lo que le hace daño, eso es lo que la mata, eso es lo que la asesina, eso es el dolor que tiene. Pues si para ti es importante eso, si para ti es lo que más te molesta, lo que más te importa, ¿cuánto más para el Dios Santo, a cuyos ojos están abiertos para ver nuestros corazones? A Él le importa, pero es que a ti también. Y un paréntesis, a menos que no nos arrepintamos también de estas cosas, nuestro arrepentimiento no es verdadero o completo. Muchas veces pedimos perdón por haberte dicho esto. Pero es que lo que le importa no es tanto que le has dicho eso, sino cómo se lo has dicho, la intención. Perdona, porque te he despreciado. Quería humillarte, diciendo estas palabras, y te pido perdón, me avergüenzo. Porque esa era mi verdadera intención. Necesitamos arrepentirnos, no solamente de la palabra, sino de la ira, del enojo, de la intención de nuestras palabras, a fin de que seamos sanados. Por otro lado, creo que a muchos nos cuesta admitir que estamos enojados contra alguien. A veces es fácil admitirlo cuando tenemos una pelea, una conversación acalorada y entonces es tan evidente, pues sí, ¿no? Pero a veces el enojo es algo que se guarda ahí dentro. Y a menudo nos cuesta admitirlo, que estamos enojados con otras personas, ¿no? Y aquí tenemos que ir con cuidado, porque a veces pensamos, bueno, es cierto que me hizo daño, pero yo no le deseo ningún mal, no deseo que muera, ¿no? Ni que le pase ninguna desgracia. Pero la pregunta es, ¿te alegras de sus triunfos, de sus logros? ¿O más bien te molestas cuando otros hablan bien de esa persona? ¿Perdonas la ofensa o tomas en cuenta el mal recibido y no lo sueltas? Cuando piensas en esa persona, ¿le ves como un hermano en Cristo o solo ves su pecado, lo que te hizo, el daño que te causó? ¿Echas a lo profundo del mal sus pecados como hace Dios? ¿O como el acusador te sumerges continuamente en el océano de su culpa para sacar ahí todo lo que te hizo, todas las heridas? ¿Tu esperanza es que se arrepienta esta persona y cada un día os podéis avanzar de nuevo? ¿O tu esperanza es no volver a verle más?
El enojo tiene la capacidad de guardar la ofensa como un tesoro. Lo guardas, lo cuidas, no te quieres desprender de él. ¿Por qué? Porque nos deja a nosotros en la posición de víctima, del lado de los buenos, y a ellos en el lado de los malos. Nos deja a nosotros en la posición de inocente y a ellos en el banquillo de los acusados, de los culpables. Por eso la idea de perdonar de corazón y tratar con amor y cariño te repugna. Porque es algo que sientes que es injusto, es que es culpable de verdad. Pero la pregunta es, ¿qué ha hecho Dios conmigo? ¿Cómo debería tratarte Dios si te tratara conforme a tus pecados? ¿Qué excusa tienes para no perdonarme? ¿Son más grandes sus pecados hacia ti que tu ofensa a Dios infinito, eterno, todopoderoso, aquel que te creó, que sustenta tu aliento, tu respirar, que hace latir tu corazón y el de tus hijos y el de tu familia, el que te provee una mesa con pan? Esa ofensa que has recibido tú es peor que lo que tú has ofendido a Dios. C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, dice lo siguiente, dice: ser cristiano significa perdonar lo inexcusable en otros, porque Dios perdonó lo inexcusable en ti. Es que no tiene excusa, es que lo hizo. Y nos hizo daño a mí y a mi familia, o a mí solo, o a quien sea. Y no tiene excusa porque además lo hizo a propósito, conscientemente. ¿Y tú? ¿Cuántas veces hemos pecado sabiendo que ha pecado y hemos continuado adelante? Él no tiene excusa, pero tú. Nosotros tampoco. ¿Por qué es tan difícil perdonar? Porque a menudo hieren lo que más amamos. Nuestros ídolos, a nosotros mismos, a un familiar quizás, ha tocado esa fibra sensible, ¿no? Y aunque nos hieran a nosotros, hieran nuestra reputación, nuestra gloria, el hecho de no perdonar es no obedecer al Señor, que dice: si alguno quiere venir a mí, niéguese. ¿A quién? A sí mismo. A sí mismo. ¿Te han dañado tu gloria? ¿Han dañado tu reputación? ¿Te han hecho daño a ti? Niégate a ti mismo. Glorifica a Dios, pon tu mirada en Él, no te niegues a ti mismo. La vida cristiana no se trata de ti, se trata de Dios. ¿Han herido a tus hijos? ¿Han herido a tus padres? ¿Han herido a tus hermanos? ¿A un familiar? ¿O a tu amigo? ¿A tu mejor amigo? ¿Qué dice Jesús? Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Cuando no perdonamos una ofensa que nos ha hecho a aquella persona que más amábamos, la estamos poniendo por encima de Dios. Pero Jesús dice: si quieres ser mi discípulo, tu amor por mí debe ser radicalmente diferente a cualquier otra relación que tienes en esta tierra. Es que el enojo ve el pecado a menudo solamente, o gran parte, solamente desde una perspectiva egocéntrica. Solamente pensamos en el daño que nos ha hecho a nosotros. Solamente vemos lo que nos afecta a nosotros, lo que nos ha ofendido, cómo nos ha tratado, las heridas que nos ha causado. Pero es el momento, aunque digamos que sí, nos importa poco que Dios haya sido ofendido con eso. Lo que nos importa y nos duele es lo que nos han hecho a nosotros. Pero no nos importa mucho que Dios no haya sido glorificado con esa acción. Así que vemos el pecado solamente desde un plano personal y por eso no respondemos con misericordia, sino con venganza, ya sea con palabras, con cortar la relación o con cualquier otra cosa. Así que son formas en las que matamos a otra persona: insultar, ridiculizar, burlarse, despreciar, hacer sentir que no es nadie, ignorarla, cortar la relación, dejar de hablar con esa persona. Son formas en las que decimos: no mereces que la vida te vaya bien, no te lo mereces. Y ese es el espíritu de la homicida. Por eso el asesino acaba con la vida de la otra persona, porque siente que ha hecho algo digno de muerte. La ofensa, tenga razón o no, es tan grande, tan dura, que el sentimiento interno es de: no es justo que sigas teniendo el privilegio de seguir viviendo la vida como si no pasara nada. Los demás tienen que saberlo. Hay que hacer algo.
¿Qué es lo que vemos en el Nuevo Testamento con personas como Pablo? O personas como Esteban. Cuando Esteban está siendo apedreado y va a morir, él dice: Señor, no les tomes en cuenta este pecado, el apedrearle, el asesinarle. Le están asesinando y pide al Señor: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y lo que a él le duele es que están rechazando al Señor. Acaba de hacer un discurso demostrando que este Jesús es el Mesías que le están esperando. Por medio de todas las citas del Antiguo Testamento, demostrando a través de los profetas que eso es lo que le duele, que están rechazando al Señor de la gloria. Pero que esté haciendo daño a él: no, Señor, tú les tomes en cuenta este pecado. O el apóstol Pablo, aquel que sufrió a manos de los judíos, de fariseos, que le persiguieron con azotes, con todo, que dice él: desearía yo mismo ser anatema, ser maldito por amor a ellos. Y a veces justificamos nuestra ira diciendo que lo que hizo la otra persona es que no es agradable a los ojos del Señor, no hizo la voluntad del Señor, incluso hizo daño a la iglesia. Y obviamente debemos ser conscientes que puede haber lobos también entre nosotros y que existe la disciplina espiritual para corregir, para instruir, para buscar la restauración de esa persona. Pero cuando Pablo habla de los enemigos de la cruz de Cristo, ¿cómo lo hace? Con lágrimas en los ojos. Si realmente te importa tanto la gloria de Dios, si deseas tanto honrar su nombre, tendrías compasión, misericordia hacia esa persona. Esa es la manera en que Dios más será glorificado. No guardando rencor con tu hermano, o odio o desprecio. Como diría un pastor, ¿no? Muchas personas son radicales en el aspecto de guardar la sana doctrina. Son radicales por su pasión en el Evangelio, ¿no? Son radicales porque no cesan de predicar en las calles de un momento a otro, pero no son nada radicales en perdonar, en amar, en tener compasión, en dar gracia. Son igual que los fariseos y que los escribas. ¿Por qué? Porque su corazón no ha sido transformado. Han olvidado los mandamientos de más peso de la ley: la justicia, la misericordia y la fidelidad. Así que la justicia de estos radicales, ¿no?, es como la de los fariseos y escribas. Su interior está vacío, seco, sin vida. Son como plantas de plástico que siempre están donde tienen que estar para lucir hermosas, para dar la impresión de que son reales, pero son solo apariencia. No pueden crecer porque no tienen vida, están muertas. Siempre están igual, estancadas en el tiempo, ni crecen ni menguan. Su tierra es el enojo y su agua son las ofensas que han recibido. Todo lo radical en ellos es propio de fariseos y escribas. Cumplen con leyes externas y olvidan lo que Dios más ama: la misericordia, la gracia. Así que es interesante que Jesús aquí habla del hermano, ¿no?, y lo pone en el contexto de la comunidad, aunque sea aplicable a todo, ¿no? Pero sabes, Dios ha entregado a su Hijo por esa persona. Ha amado a esa persona con la que guardas ese enojo, esa ira. Ha amado tanto que ha enviado a su Hijo a morir por él. Le ama con locura. Lo ha dado todo. Y lo fuerte es que Jesús sigue este texto avanzando, ¿no? Que él pone esta advertencia. Pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Cualquiera que diga raca o necio a su hermano será culpable ante la Corte Suprema, es decir, ante el Sanedrín, precisamente donde participaban, el juicio donde participaban los maestros de la ley, los fariseos. Y cualquiera que diga idiota será reo del infierno de fuego. O sea, cada vez más, ¿no? Así que lo que está diciendo Jesús es: cuidado, no es cualquier cosa esto. No es algo que puedes tomar a la ligera. No es algo que puede entrar por un oído y salir por el otro. Es que tu eternidad está en juego. Se va a ver cómo tu corazón se ha sido transformado por el Evangelio o si no. Así que no podemos ignorar esto. Si tu corazón alberga enojo, si no pones fin a esos pensamientos, si no te arrepientes de sentir eso, si lo mantienes en tu corazón como un tesoro, no eres parte del reino de Dios, probablemente. No has experimentado el perdón de Dios. No has experimentado su gracia. No eres consciente de tu pecado. Te espera una eternidad solo en la oscuridad, en el abandono, en la justa ira de Dios.
porque tu justicia no ha superado la de los fariseos y escribas, es como la de ellos, o peor. Y sabes, la Escritura está llena de advertencias con respecto a esto. La salvación es por fe, como decíamos antes, pero cuando tenemos fe en Cristo, Él transforma nuestro corazón. Progresivamente, obviamente, ¿no? Pero vamos en ese camino. Pero cuando no hay avance, si tu corazón sigue duro como una piedra, escucha lo que dice Juan en su carta. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Puede decir lo que quiera. Pero si no ama, permanece en muerte. Sigue ahí. Todo el que aborrece a su hermano es homicida. Y vosotros sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Capítulo 4, mismo libro. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es un mentiroso. No le hagáis caso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Es imposible. En el capítulo 2, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. No ve, se piensa que ve, que va con claridad por el camino correcto, pero lo cierto es que está ciego. Las tinieblas han cegado sus ojos, está perdido todavía, necesita a Cristo. Así que una de las mayores evidencias de nuestra salvación es precisamente el perdón. Puedes contar experiencias reales de un perdón que supera cualquier obstáculo, un perdón real, que se muestra amando a esas personas. Porque Jesús dice, no que tengas igual, simplemente que les saludes, dice que les ames, que ames a tu enemigo. Y amar es amar. No es llevarte bien, no es no hacerle daño, es amarle en positivo. Ahora es posible que cuando vemos todo esto pienses, es que esto es imposible. Lo es. Claro que es imposible. Por eso la salvación es una obra sobrenatural. O el poder de Dios ha transformado tu corazón o no lo ha hecho. O has nacido de nuevo o todavía no has entrado en el reino de los cielos. Puede que sepas mucho del reino de los cielos. Puede que sepas más que yo, más que Paco, más que cualquiera que lleve aquí años de creyente. Pero puedes tener la puerta ahí dentro, o sea, ahí delante, y estar fuera todavía. Solo la persona que se ha visto arrastrada por sus pecados a lo profundo del abismo, la persona que se ha visto pisando el suelo del infierno, que ha sentido su intenso calor, que ha visto la oscuridad, los gritos, la agonía y ha sido arrebatado de allí, es la única que puede perdonar. Y la buena noticia es esa, que el Evangelio es tan grande que no hay nada que no pueda perdonar de Jesús. ¿Hay algo grande? ¿Has adorado a los demonios? ¿Has servido al mismo diablo? ¿Has matado a tus hijos? De ninguna manera te echaré fuera. Y tenemos testimonios en la Escritura de todo esto. Dios es un Dios lento para la ira y grande misericordia. Ha hecho justicia en la cruz. Cristo ha llevado tus pecados. ¿Qué hizo Dios? ¿Ha mostrado su enojo contra ti? ¿Su ira? Cualquiera que esté enojado contra su hermano, ¿qué ha hecho Dios con sus hermanos? Cuando Cristo se encarnó, ¿qué hizo con sus hermanos? Cuando todo enojo contra ellos, no puso su mirada. Tomó nuestros pecados, fue a la cruz, nos amó a sus enemigos, no mostró su ira, el Padre mostró su ira hacia su Hijo, a fin de librarnos del enojo de Dios, del enojo santo y justo del Padre por causa de nuestros pecados. Es por eso que solo el Evangelio puede librarnos de este enojo. Sin embargo, Jesús va todavía un paso más allá y sigue diciendo: por tanto, si estás presentando tu ofrenda al altar, cuidado, hermanos. Y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Déjala. Deja tu ofrenda en el altar, delante del altar, y ve, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta la ofrenda. Reconcíliate pronto con tu adversario mientras vas por él por el camino, no sea que tu adversario te entregue al juez, y el juez al alguacil, y
y seas echado en la cárcel, en verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. De manera que Jesús va a decir, nuestras relaciones influyen directamente en nuestra comunión con Dios, nuestra adoración a Dios. Por mucho que estudies la palabra, por mucho que ores, por mucho que escuches predicaciones, por mucho que estés escuchando alabanzas todo el día, si has ofendido a alguien, o eres consciente que has podido ofender a alguien y no estás buscando la reconciliación con esa persona, tu oración no es agradable al Señor. Si estás presentando tu ofrenda, ¿no? Y aquí se entiende que son ofrendas de acción de gracias, ¿no? Pero hoy lo podemos aplicar si estás alabando al Señor aquí domingo por la mañana, si estás ofrendando tu dinero, el que sea, si estás en comunión con los hermanos, si estás escuchando las predicaciones, si levantas tu oración, y hay otros que tú entiendes, crees que pueden estar ofendidos por algo que has hecho, y no estás buscando la reconciliación, tu oración no va a pasar del techo. Recibirás el abrazo de los hombres mientras Dios cierra los cielos. Recibirás el aplauso de los hombres mientras Dios te pregunta, ¿por qué estás pisoteando mis labios? ¿Por qué haces esto? Sí que es algo hipócrita, no es tratar a Dios como si fuese un Dios superficial, que solo busca tu ofrenda, tu oración, tu sacrificio. Es tratar a Dios como si fuese como tú. Un Dios legalista, que solo le interesa tu esfuerzo, que cumplas tu dinero, tus oraciones. Pero Dios no es así. No tiene nada que ver con eso. Es un Dios de amor. Es por eso que Pablo mismo dice en Corintios, ¿no? Si yo hablo lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo como que retiñe, ¿no? Como si cojo el altavoz y lo tiro al suelo. O sea, es un sonido que nos molesta a todos, desagradable. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, ¿no? O sea, haría todo, lo mismo, que me quemen, pero no tengo amor, de nada más me aprovecha. Somos como lobos vestidos de oveja. Reproducimos las acciones de las ovejas con el corazón de un lobo. Y lo que Jesús dice es, deja la ofrenda ahí en el altar. No la pongas todavía. No dice que te la guardes para siempre. Dice que no la pongas todavía. Nosotros hacemos lo contrario, ¿no? Decimos, bueno, la pongo, sé que tengo que reconciliarme con esa persona, ya la haré. No, pero voy a hacerlo. Jesús dice lo contrario. No lo hagas. Ni se te ocurra ponerlo. Déjala allí, en presencia de Dios, no en el altar, delante del Señor. Ves primero, reconcíliate con tu hermano, santifica esa ofrenda, purifica esa ofrenda, ven con un corazón restaurado, entonces preséntala, que será agradable al Señor. Misericordia quiero, no sacrificio, dice el Señor. Así que deja tu ofrenda en el altar, en presencia de Dios, como si estuviera pendiente, y ves a santificar esa ofrenda por medio de la reconciliación. Lo que está diciendo Jesús es, si sabes que alguien tiene algo contra ti y te mantienes sin hacer nada, sin buscar la reconciliación, estás siendo un homicida, vas a pagar de la misma manera, hasta el último centavo. Dale la oportunidad a tu hermano de que no continúe con ese rencor hacia ti, con esa ira, con ese enojo. Dale la oportunidad de arrepentirse. Ves a reconciliarte con él, busca la reconciliación, da el paso hoy. Y entiendo que a veces nos mantenemos sin hacer nada porque pensamos, bueno, es que yo hice bien, ¿no? Hice lo que tenía que hacer. Pero la pregunta es, ¿has hablado con esa persona? ¿Le has explicado por qué hiciste lo que hiciste? ¿Has dejado que la otra persona se exprese? Quizás hay algo que estás descuidando. No ves el cuadro completo, aunque pienses que sí. Así que debemos acercarnos, ¿no? Hay algo en lo que te haya ofendido. Si tú sospechas, no se trata de aquí a preguntar a todo el mundo, no. Si tú te acuerdas, es decir, si sospechas que alguien puede tener algo contra ti, pregúntale. Es interesante, ¿no? Porque dice, si tiene algo, no decir si tiene algo grande, sino algo, puede ser algo pequeño, algo grande, algo muy fuerte o algo tan fuerte, ¿no? Justo ayer por la noche, ayer por la mañana,
envié un mensaje de un grupo donde hay diferentes pastores. Y era un mensaje que no tenía pues, ningún pecado en sí, ¿no? Estaba pidiéndoles algo. Y al cabo de, después de alguna respuesta, volví a leer mi mensaje y pensé, quizás ha estado brusco, como que estoy exigiendo algo de parte de ellos. Y entonces pensé, ¿escribo o no escribo? ¿Qué hago? Entonces le escribí a una persona en privado y le escribí y dije, he vuelto a leer el mensaje y te pido perdón si ha sonado así, mi intención era esta, pero por favor entiende que no estoy exigiendo nada, ¿no? Pero sospechaba que igual el mensaje no había caído bien. Y estuve dudando, porque lees el mensaje y no está mal. Pero sabéis, esta pastor me respondió, la verdad, cuando recibí tu mensaje me sentía agobiado. Pues tengo mil cosas que hacer y vamos mal de tiempo y ahora me pediste esto y me sentí estresado, agobiado y cuando yo escuché sus palabras honestas me sentí mal, ¿no? Pero luego me sentí aliviado de decir, menos mal que lo he escrito, ¿no? Realmente había algo, no era algo malo, no había pecado contra él y contra Gaby, no. Pero yo sospechaba que ese mensaje podía haber caído mal y le hizo daño a mi hermano. Así que si hay algo que tú crees que alguien puede tener algo contra ti, ves, pregúntale. Si no es nada, pues gloria a Dios, es bien. Pero ¿y si hay algo? Y tú lo tienes en mente. Reconcíliate pronto, dice, ¿no? Así que has hecho tu parte o simplemente has dejado que el tiempo pase. ¿Deseas la reconciliación? ¿La buscas? ¿O te da vergüenza? ¿O sientes que te vas a humillar haciendo esto? ¿Sabes? Si tú y yo estamos aquí, es porque Dios nos reconcilió consigo mismo. Porque Él tomó la iniciativa, la parte ofendida. Y sabes, el que se humilló fue Él. Siendo Dios, no se aferró a ser igual a Dios, se despojó a sí mismo. Tomó tu vergüenza, mi vergüenza, le escupieron en la cara, le desnudaron, se burlaron de él, le azotaron. Fue humillado completamente, hasta ser clavado en una cruz. Porque te amó, porque deseó reconciliarte consigo mismo. ¿Sabes? Jesús pagó hasta el último centavo, como dice el texto. Él sabe lo que es esto. Sabe lo que es que la justa ira de Dios quede aplacada. Esta palabra propiciación que veíamos el miércoles, ¿verdad? La propiciación es ese sacrificio que aplaca la ira de Dios. Significa que está enojado, pero ese sacrificio elimina para siempre. Ya no tiene nada contra nosotros. Nada, absolutamente nada. Somos libres de la culpa. Dios no siente enojo, siente amor hacia nosotros. Nos ama como sus hijos amados porque no hay ningún pecado ahí en medio ya. Porque Jesús pagó hasta el último centavo, se humilló. Así que solo el Evangelio puede transformar nuestros corazones para vivir en una justicia superior a la de los escribas y fariseos. Así que si hay alguien en los cielos que ha pagado por tus pecados, ese ha sido Jesús. Él te ha revestido de su justicia, porque tus obras están manchadas, pero las suyas no. Así que si hay alguien con quien tienes algo, reconcíliate hoy, como diría Jesús, hazlo pronto. Señor, te necesitamos, porque este texto nos confronta a todos, Señor, y no queremos ignorarlo. Sabemos que las consecuencias son eternas, Señor, será real del infierno de fuego, dice tu palabra. Si nuestra justicia no es superior a los escribas y fariseos, no entraremos en el reino de los cielos. Señor, queremos pedirte que abra nuestros ojos para ver que aquel que pagó por nosotros, que se humilló, que buscó nuestra reconciliación, que no guardó su enojo contra nosotros, sino que nos perdonó, nos amó. Fuiste tú, Señor, el Dios de la gloria. Así que, Padre, te pido si entre nosotros, Señor, hay personas, Señor, que todavía hay rencor, que hay enojo, ya sea con parte de la comunidad, con sus familiares que no están aquí, con amistades, con gente de otras iglesias. Señor, te pido que tú saques a la luz nuestro pecado, Señor, y que el Espíritu Santo no nos deje tranquilos hasta que vayamos y busquemos la reconciliación, Señor. Si no, en vano ofrendaremos nuestras alabanzas, Señor. Pero queremos presentarlas, santificarlas, Señor, por medio de la reconciliación. Así que, Padre, sana nuestros corazones heridos, sana las ofensas que hemos recibido, Señor,
por medio del perdón de la cruz. Amén, Señor. Señor, te pido que nuestro corazón sea limpiado, purificado, a fin de que podamos perdonar lo inexcusable en otros. Porque tú has perdonado todo aquello que no tenía excusa por parte de nosotros. Gracias porque en ti hay perdón, hay reconciliación y hay sanidad, Señor. Santifica tu iglesia, Señor, te pido. Santifica nuestras relaciones por medio del Evangelio. En nombre de Jesús.